Hello guys, welcome to another English activity. Today I will be sharing with you the activity number 2 of the week number 2. Actividad 2 de la semana 2, ¿no? Vamos entonces rápidamente a la actividad. Section 2, topic What would I do without it? ¿Qué haríamos sin ellos? Se refiere a los devices, a las máquinas electrónicas que nos han venido ayudando desde tiempo atrás. Subtopic. What is electrical and electronic engineering? ¿Qué es la ingeniería electrónica? What do electrical and electronic engineers do? ¿Y qué hacen esas energías? Esa ingeniería. So, let's read the next article about technology. Vamos a leer este artículo acerca de tecnología. Word fact. Electrical and electronic engineers do more than we believe. Por supuesto, ellos hacen mucho más de lo que nosotros creemos. Their work is really important. Most of the things we use in our daily lives would not exist and would not work as they do if they did not their job. Si ellos no tuviesen su trabajo, muchas de las cosas que usamos diariamente no funcionarían ni existirían. That is, if electrical and electronic engineering did not exist, we would not have cars. Es decir, si no existiera la ingeniería electrónica, entonces no existirían ¿qué cosas? Cars, alarms, telephones, televisions, computers, cell phones, radios, virtual assistants such as Alexa, y un asistente virtual como Alexa tampoco existiría, internet, wifi, heating, air conditioning, calefacción o aire acondicionado, or many other devices that we use every day, o tal vez otros aparatos que usamos a diario. Por supuesto que ellos no existirían si no existiría la ingeniería electrónica. So, let's go ahead with the activity number 2. Vámonos con la actividad número 2. Make a list of modern inventors and write some details such as name, date of birth, nationality, and of course the invention. Claro, vamos a llenar la lista con un invento moderno. Aquí ponemos quién lo inventó, su fecha de nacimiento, date of birth, nationality, la nacionalidad, de dónde es, Ecuadorian, American, Russian, invention, por supuesto, y cuál fue el invento que hizo. Entonces vamos a usar 5 inventos diferentes con sus datos de el inventor, ¿no? Activity number 3. Think about 5 different devices, machines you sometimes use, and write them in the chat below. Vamos a pensar en 5 aparatos electrónicos que usamos y la escribimos abajo. And then ask 5 members of your family how often do they use the item. Y preguntamos a nuestros padres, a nuestros miembros de la familia, ¿cuán a menudo lo usan? Entonces, aquí en este chart, yo ya tengo classmates name, pero como no estamos en clases presenciales, ponemos el nombre de nuestro papito, nuestra mamita, etc. Device machine, el invento que usa, por ejemplo, puede ser un washing machine, la lavadora. Y por último, how often do you use the invention? Y cuán a menudo usas ese invento. Aquí tengo un ejemplo. My brother always used the computer. Si la respuesta de la persona entrevistada le dice que es un 100%, entonces utilizamos always, porque always es siempre. Usually 75%, often 50%, o sea, a menudo, usualmente, a menudo, y sometimes a veces, ¿no? Y ponemos aquí como en el ejemplo, my brother always uses the computer. Y eso va a cambiar, depende de la máquina que se está preguntando, ¿no? Para que entonces van a saber vocabulario acerca de inventos que existen ya en sus hogares. Y por último, activity number 4, vamos a escribir nuevamente este vocabulario, pero aquí vamos a poner imágenes bonitas, ¿no? Kite, por ejemplo, kite, eso es una cometa, pongo una imagen de una cometa aquí y pasamos el vocabulario a el cuaderno.
So thank you for listening to the activity. No se olviden de enviar también a jefferson.lucas@education.gov.ez.